Bienvenido a tu canal de Psicología y Narcisismo. En este vídeo vamos a responder algunas de las preguntas que realizasteis en la pestaña de comunidad. Antes que nada, quería agradeceros la alta participación que habéis tenido, ya que hay hasta 80 preguntas, y todas son muy interesantes. Por cuestiones de tiempo he seleccionado algunas de ellas que creo que serán relevantes para todos vosotros. Con todo, si ves que tu pregunta no sale en este vídeo, no te preocupes, puesto que iré haciendo más vídeos así para responder a las que se queden en el tintero. Bueno, empezaremos el vídeo con la pregunta que nos hace Verónica Marroquín. Ella nos pregunta, ¿en los padres narcisistas o psicópatas es el chivo expiatorio el hijo o hija más empático y el niño old el más narcisista de los hermanos? De ser así, muchas cosas tendrían sentido. Y puedes usar mi nombre y foto si gustas. Gracias de antemano. Bueno, Verónica, esta es una pregunta muy interesante y es que el rol del chivo expiatorio aparece en multitud de ocasiones en el escenario familiar. Este fenómeno se entiende como la proyección sobre una persona concreta de la responsabilidad y culpa de todo problema, miseria o adversidad. Y es algo que ejecutan en mayor grado las personalidades narcisistas sobre sus propios hijos. Antes de nada, aclarar que ser el chivo expiatorio en cualquier escenario resulta estresante, pero serlo en la propia familia puede ser devastador. Un niño no tiene los mismos recursos que un adulto, y lidiar con un trauma continuado de abuso puede sobrepasar en mucho a las capacidades de resiliencia de ese niño. Normalmente los niños sensibles y empáticos, sin que se les haya enseñado cómo usar la empatía, pueden ser utilizados por la familia, ya sea intencionadamente o no, como portadores de los pecados de la familia, y digo pecados entre comillas. Esto hará que usen esa empatía no para reconocer los sentimientos de los demás, sino para cargar con las culpas de los demás. Es una dinámica perversa que configurará la personalidad de esta persona cuando crezca, tendiendo a culpabilizarse siempre por los actos de los demás, dejándola en una evidente situación de vulnerabilidad, por lo que efectivamente normalmente suelen ser niños empáticos y sensibles. Pero no solo eso, los chivos expiatorios normalmente reúnen cualidades como independencia, resiliencia, inteligencia, un fuerte sentido del yo, un gran espíritu crítico y fuerza, además de la empatía. Con respecto al niño old, supongo que te refieres al más mayor, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser el niño mayor el narcisista, aunque los hijos mayores sí que suelen ser más responsables y se encargan de cuidar a los hermanos pequeños, por lo que suelen imitar mucho a sus padres. Y si uno de ellos es narcisista, tiene más probabilidades de imitar muchos de sus rasgos y comportamientos. Pero todo dependerá de la familia. Bueno, Verónica, espero haber respondido a tu pregunta. Por cierto, si alguno de vosotros quiere colaborar y ayudar a responder alguna de las preguntas, puede hacerlo en la caja de comentarios. Pasando a otra cuestión, Camino nos pregunta, ¿están relacionados el bullying y el narcisismo? Me gustaría saber si hay estudios que hayan analizado el bullying, centrándose en el victimario. Llevo un tiempo pensando que si los narcisistas practican desde la infancia y así van hallando las estrategias que usarán en su adultez, puede que el bullying esté íntimamente relacionado con el narcisismo en una edad temprana y si se detecta en sus inicios, la terapia tenga más probabilidad de éxito. No sé cómo se enfoca actualmente, pero por los medios se ve que se centra únicamente en la víctima. Gracias y un abrazo a todos. Efectivamente, Camino, diferentes estudios han encontrado que el narcisismo es un predictor del bullying en los años de escolaridad, pero ninguno ha logrado hacer un seguimiento longitudinal que permita evaluar el comportamiento de los niños en un periodo de tiempo prolongado. Los resultados revelaron importantes diferencias entre los estudiantes. En las niñas no se encontró una asociación entre el bullying y el narcisismo, lo que quiere decir que las niñas con alto narcisismo no eran más propensas a comprometerse en conductas de acoso. Pero en los varones la cosa fue muy diferente. Los niños con altas puntuaciones en la escala de narcisismo infantil eran más propensos a comprometerse en conductas de narcisismo directo e indirecto. También se observó que estos niños tenían mayor dominancia social que sus pares. Uno de los resultados que más llamó la atención de los investigadores fue la relación entre el bullying indirecto, es decir, a espaldas del acosado, rumores, robos, etc., y el narcisismo.
Al buscar una explicación encontraron que podría deberse al hecho de que para estos niños con alto narcisismo el bullying indirecto es más efectivo al requerir una acción solo de su parte. Por otro lado, el bullying directo es más evidente y suele demandar la ayuda de otros. Por lo que esos estudios sí que indican que existe una gran relación entre el bullying y el narcisismo. Ya sabéis, rasgos como la grandiosidad, arrogancia y sobre todo en este caso el sentido de derecho. Derecho a pisotearte, derecho a robarte, derecho a pegarte y así hasta un largo etcétera. Por lo que sí, es un indicativo que nos da más información sobre el narcisismo a los psicólogos, psiquiatras y padres y cómo éste se forma desde la más temprana edad. Es una cuestión muy interesante y se siguen realizando estudios a este respecto. Bueno, pasando a otra cuestión, Ivonne Palma nos dice: buenos días desde Chile. Una pregunta que me ha rondado desde hace meses. ¿En qué momento se forma el trauma o elaboran el trauma los narcisistas? Lo pregunto porque en mí ya no hay deseo de tener alguna persona más en la vida. Decidí quedarme sola y creo que así lo haré. Respóndame, por favor. Abrazos y muchas gracias. Bueno, Ivonne, la pregunta es muy pertinente. Muchas preguntas que han pasado por una situación de abuso narcisista tienen esta misma pregunta. Sienten como si su vida se hubiese detenido o continúa, pero tienen la sensación de que no van a poder establecer una relación significativa de nuevo. Este hecho responde a la necesidad de nuestro cerebro de elaborar el trauma y reintegrarlo en nuestra experiencia de vida, dándole un significado. Normalmente este es el proceso por el cual uno supera un trauma. Sin embargo, en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, la persona va a necesitar ayuda especializada. Habría que analizar tu caso en particular y ver también si tienes síntomas de trastorno por estrés postraumático complejo. Estas palabras seguro que las escucháis una y otra vez en los vídeos sobre narcisismo, y es que es algo muy habitual en víctimas de narcisistas. Después de la relación con un narcisista, nuestro cerebro queda cortocircuitado. El abuso recibido ha instalado en nosotros ciertos traumas que debemos desactivar. Es como si hubiesen recableado nuestro cerebro y este nuevo recableado nos hiciese comportarnos de forma diferente o sentirnos de forma diferente. El trastorno por estrés postraumático complejo es algo serio, es algo real. La información, ya sea de libros o vídeos, puede ser muy útil sobre todo en las primeras etapas fuera del alcance del narcisista, para darle un sentido a todo. Esto forma parte del proceso de recuperación, pero si quieres desactivar el trauma o minimizar los síntomas, se debe trabajar desde consulta. Tal y como planteas la pregunta, Ivonne, supongo que tu cerebro y tu mente te están pidiendo que te centres en ti, que todavía tienes cosas que resolver. Pero no te preocupes, le pasa a la mayoría de personas que han conocido a un narcisista. Ten en cuenta que la disonancia cognitiva es un lastre que lleva a toda persona y que dificulta el procesamiento del trauma correctamente. En otras ocasiones se produce una sobregeneralización de estímulos y hace que todo lo que sea similar a lo que has vivido, aunque sea ligeramente, produce en ti una cascada de respuestas y reacciones emocionales relacionadas con el trauma. Por lo que mi consejo es que te des tiempo, que te escuches, y si crees conveniente acudir a consulta especializada, no lo dudes. Invertir en uno mismo es la mejor inversión que se puede hacer después de la relación con un narcisista, para trabajar el trauma y reducir, si no eliminar, los síntomas y las cogniciones negativas. Bueno, espero haberte ayudado. Lucero Reza nos dice: una pregunta, ¿es normal que nosotras las víctimas pasemos por crisis en donde dudamos sobre si tenemos o no la razón sobre si la otra persona es narcisista? Me pasa que a veces pienso eso, que se dice que se necesita un diagnóstico, pero esas personas jamás piden ayuda. Efectivamente, Lucero, los narcisistas normalmente no piden ayuda. De hecho, de las personas con trastornos de personalidad, los narcisistas son las que menos acuden a terapia. Esto es porque, según ellos, todo está bien o los demás tienen la culpa de todo. Fin de la historia. No asumen ninguna responsabilidad y tampoco se plantean si son ellos culpables de nada. A lo mejor una décima de segundo en cada situación, pero ya está. Según ellos, somos los demás los que necesitamos esa ayuda. Es perfectamente normal que una víctima se pregunte esto. Recuerda que una de las consecuencias más abrasivas y constantes que se mantienen en la mente de una víctima es la disonancia cognitiva. El reforzamiento intermitente te ha hecho ver lo malo del narcisista, pero también lo bueno.
Muchos narcisistas se mueven en los extremos, es decir, cuando son malos son verdaderamente inhumanos, pero cuando son buenos puede que pienses que no existe nadie como ellos. Esto favorece que se instale la duda constante en tu mente y también la confusión, estado en el que prefiere tener el narcisista a sus víctimas, ya que sabe que así no te protegerás frente a sus abusos o minimizarás los acontecimientos. Es cierto que solo los profesionales podemos diagnosticar trastornos mentales, pero vosotros y vosotras podéis diagnosticar si esa persona es buena para vosotros o no. La radiografía de cómo os sentís con esa persona os corresponde a vosotros hacerla. Es necesario ver si, poniendo a un lado los sentimientos y siendo verdaderamente objetivos, esa persona ha sido abusiva con vosotros o no, si te ha humillado, te ha mentido, te ha manipulado, te ha engañado, no una sino muchas veces, o no asume sus errores culpándote a ti de todo. Esa radiografía sí que la podéis hacer vosotros. De hecho, os corresponde solo a vosotros hacerla. Sé perfectamente que la disonancia cognitiva es una piedra en el camino a la recuperación, y no una piedra pequeña, sino más bien grande. Esto se ve incrementado si el narcisista es encubierto, ya que sus abusos no son tan obvios. Pero si para estar con ellos tenéis que sacrificar vuestra autoestima, vuestra dignidad como persona, vuestra valía, vuestras opiniones, a vuestra familia o a vuestros amigos, entonces preguntaros si esa persona os conviene o no, o simplemente os está haciendo daño. Entiendo la tesitura en la que te encuentras, Lucero. Seguro que muchos de vosotros tendréis la misma duda, pero no hace falta un diagnóstico de personalidad para dejar de relacionarte con una persona. Si esa persona está siendo abusiva, manipuladora o mentirosa, eso ya es más que suficiente para cortar de raíz. Hay que tener en cuenta también que existen personas manipuladoras y abusivas sin llegar a tener un trastorno de personalidad. Sé que a muchos de vosotros os gustaría tener un diagnóstico por escrito para poder decir, me alejé de esta persona porque es narcisista. Sin embargo, podéis decir, no solo a los demás, sino a vosotros mismos, me alejé porque me hacía daño, me alejé porque me ridiculizaba, me alejé porque no me valoraba, me alejé porque montaba situaciones en casa o fuera de ellas para que yo saltase, etc. Y validaros, sobre todo validaros, validar vuestra toma de decisiones, validaros a vosotros mismos como personas y aceptar que la disonancia cognitiva os acompañará durante un tiempo o aparecerá y desaparecerá como hacía el narcisista, pero con el tiempo, con información y sobre todo con ayuda, se desintegrará. Bueno, Patricia Romero nos pregunta, ¿cómo funciona la programación neurolingüística en las víctimas? ¿Qué es lo que nos lava en la mente el psicópata y nos hace esos anclajes que son como múltiples flashbacks que hacen surgir recuerdos? Bueno, para los que no sepáis de qué está hablando, el anclaje consiste en asociar un estímulo que puede ser visual, olfativo o cinestésico a un estado emocional. De esta forma, cuando repetimos el estímulo, se evocará el estado emocional al que asociamos dicho estímulo cuando hicimos el anclaje. En psicología, este hecho se llama respuesta condicionada. Es decir, que tras la experiencia con el narcisista habrá multitud de estímulos como pueden ser canciones, horas del día, calles o incluso el modelo de coche que tiene el narcisista que te traerá a la mente recuerdos del abuso o la vida con él. Iñaki Piñuel habla de ellos en su libro Amor Cero y en su canal de YouTube. Asegura que los narcisistas integrados son capaces de crear este tipo de anclajes emocionales en sus víctimas de forma voluntaria. En psicología se observa más este hecho de forma inconsciente, es decir, es nuestro cerebro el que asocia un estímulo con una respuesta si estos dos se producen a la vez, durante un número determinado de veces, o uno seguido del otro. Además, los pensamientos intrusivos y los flashbacks son dos importantes síntomas del estrés postraumático, por lo que también se podrían explicar por este hecho. Si bien es cierto que todos tendemos a reforzar en los demás conductas que nos gustan y a no hacerlo con las que nos disgustan, los narcisistas y los psicópatas tienden a hacerlo de una manera tal vez más voluntaria, eficaz y consciente que el resto de personas, es decir, manipulan a conciencia. En este sentido, sí que es cierto que pueden condicionar ciertas respuestas a estímulos determinados. Es importante desensibilizar estos recuerdos, estas imágenes que el narcisista o psicópata ha dejado en tu mente para que no sigan afectándote en tu vida diaria. Esto normalmente solo se consigue hacer en terapia.
Lo que sí que es eficaz en estos casos es el contacto cero estricto, nada de mensajes ni llamadas, mucho menos de veros en persona o quedar para comer. Piensa que esto, aunque cueste al principio, te dará calidad de vida después. Ana nos dice: hola, mis preguntas serían: ¿qué siente y cómo actúa él o la narcisa cuando aplica el descarte y su plan sale mal? Su víctima le suplica, por el contrario aplica un robusto contacto cero y por más que insiste en provocar, su víctima solo responde con absoluta indiferencia. ¿Cuánto tiempo tarda en comprender o enterarse que su víctima descartada se fue o se escapó? Gracias. Bueno, Ana, es complicado ya que depende de cada caso. No hay un tiempo estándar en el que todos los narcisistas actúen y dejen a sus víctimas en paz a la vez. El narcisista puede sentir indefensión y falta de control. Recuerda que para ellos sus víctimas son una extensión más de ellos mismos y piensan que pueden descartarlas y reabsorberlas como y cuando quieran. Por lo que en una situación así no sería raro encontrar rabia, frustración y desesperanza. También confusión, ya que ellos están acostumbrados a hacer el ciclo de abuso narcisista y a reactivarlo una y otra vez. Hay que tener en cuenta que muchos narcisistas y psicópatas piensan que así son las relaciones, que se puede descartar a una persona de la peor manera y luego volver a por ella como si nada hubiese pasado las veces que ellos quieran. Por estas razones puede que tarden tiempo en darse por enterados. Si en esos momentos están solos, puede que esto exacerbe más sus intentos de reabsorberte. Si no, lo intentarán con otras víctimas que estaban antes que tú o buscarán a una víctima nueva. Como ya te digo, dependerá de cada caso. Por otro lado, se crea otra actitud de narcisista hacia el resto de la sociedad donde pretenderá demostrar que es él o ella quien ha decidido romper con esa relación. Esto es porque en su mente no puede permitir que el resto del mundo descubra que ha sido rechazado, ya que considera que esto es una humillación. Por ello, tratará de destruir la imagen de la otra persona ante los demás, pese a que por detrás traten de recuperarla. Bueno, Ana, espero haberte respondido. Ángela Muñoz nos pregunta: ¿por qué un psicópata te confiesa abiertamente que es un psicópata y que disfruta hacerle daño a los demás? Y te dice que al tú conocer su trastorno perfectamente es con quien se siente seguro. Esto lo hizo mi ex el último día que nos vimos y dejé en claro que no quería más esa relación. Ángela, esto está relacionado con varios factores. El primero de ellos es que están poniendo a prueba tus límites. Quieren saber hasta dónde estás dispuesta a aguantar, por eso tantean el terreno con este tipo de afirmaciones para saber tu reacción. Por otro lado, quieren amor y aprobación incondicional, es decir, aunque les cuesta mucho mostrarse tal cual son, una vez que lo hacen esperando a que haya una reacción de aprobación por tu parte. Recuerda que poseen como rasgo de personalidad sentido de derecho y de privilegio. Esto les sitúa en su mente por encima de los demás y van a esperar a que se les perdone y apruebe todo lo que son y lo que hacen sin que haya consecuencias. De ahí esa idea irracional que tienen de que hay que aguantarle, consentirle y entenderle todo lo que hacen sin consecuencias. Muchas víctimas, después del abuso, tienen su juicio tan nublado que aceptan situaciones de abuso más o menos explícitas sin mucho cuestionamiento por su parte ni acciones de defensa, aguantando verdaderas situaciones de abuso y vejaciones horribles. Me alegra saber, Ángela, que este no ha sido tu caso. Bueno, Luis Berce nos dice: si un narcisista quedó satisfecha sexualmente, ¿puede que no le importe satisfacer a su compañero? Sin anonimato. Bueno, Luis, el sexo en el narcisismo es un terreno completamente minado. Los narcisistas destacan en este aspecto tanto por exceso como por defecto. Los narcisistas pueden o bien tener un deseo irrefrenable, manteniendo muchas relaciones sexuales con su pareja de forma muy intensa, o bien retirándole el sexo como castigo y como forma de manipulación. Los narcisistas tienen un ego sexual egoísta que desplaza los deseos y necesidades íntimas de la pareja a un segundo plano. En este sentido, observarás que ellos son los primeros y los únicos en la cama. Su afán de instrumentalizar a las víctimas aparece durante las relaciones sexuales más claro que nunca. Y es que muchas víctimas se sienten completamente usadas después de mantener relaciones sexuales con un narcisista, no bien atendidas o ni siquiera vistas.
El narcisista solo está realmente interesado en ser elogiado y recibir placer. Están menos interesados en el placer de su pareja, a menos que, por supuesto, amenace a su ego sexual. Incluso entonces no será su responsabilidad. Suelen tener una conexión con su placer, pero no con la emoción. La experiencia sexual tiende a centrarse en ese placer personal. El aspecto emocional no es de interés para ellos, por lo que si un narcisista está satisfecho sexualmente y no hay una gran conexión emocional, no se molestará mucho por satisfacer a la otra persona. Y es que en el tema del sexo aparece una gran paradoja. Mientras que algunas víctimas refieren que el sexo era lo único que le hacía sentirse conectada a su pareja, otras en cambio señalan que era a través del sexo cuando se daban cuenta de lo realmente desconectadas que estaban con sus parejas. Este sentimiento es terrible para quien lo sufre y causa un gran malestar emocional. Por lo que hay que tener en cuenta que esto son solo guías generales sobre narcisismo y que después va a depender de cada caso en particular. Bueno, he intentado responder a vuestras preguntas de una forma clara y concisa. Tal vez en algunas me haya extendido un poco más porque no quería dejar cabos sueltos. He querido responder a preguntas que tocasen todos o casi todos los ámbitos de la vida, desde la educación, la familia, la manipulación, el descarte y el sexo. Sé que me he dejado muchas otras en el tintero e intentaré responderlas en otro vídeo si veo que este vídeo tiene éxito. Es mi primer vídeo de preguntas y respuestas y he de agradecer vuestra implicación y esfuerzo. Todos habéis formulado preguntas muy buenas y me ha costado mucho elegir. Se nota que estáis muy bien informados y es genial que así sea, puesto que es el primer paso a la recuperación. Así que enhorabuena a todos y deciros que vais por el buen camino. Bueno, muchas gracias por ver hasta aquí. Ya sabes, dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para recibir más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.